Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar del evento del CITE en el Día Mundial del Medio Ambiente a cargo del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC. Mi nombre es Mariana Makarashvili, soy alumna de la carrera de Ingeniería Ambiental en UTEC y presidenta de la organización estudiantil WERYPN. En UTEC se tienen diversas organizaciones estudiantiles que permiten que los estudiantes se agrupen en base a intereses comunes para compartir de forma tanto académica como social. En la carrera de Ingeniería Ambiental particularmente contamos con dos organizaciones estudiantiles, RUA y WERYPN. Desde WER canalizamos los intereses de estudiantes y profesionales jóvenes en temas ambientales, a través de actividades académicas y recreacionales, así como proyectos de investigación. Los motivamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestros eventos y los de las demás organizaciones de UTEC. Antes de empezar con este evento particularmente, explicaré su motivo. El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de conservar y proteger la naturaleza, así como luchar contra desafíos como el cambio climático, la desertificación, deforestación y destrucción de hábitats naturales. Este año el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es la restauración de ecosistemas, y esta fecha marcará el inicio del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. En este contexto, el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC presentará el día de hoy el trabajo que viene realizando para la preservación de diferentes ecosistemas de nuestro país, resaltando la diversidad de las ciencias ambientales y la necesidad de una visión integral e interdisciplinaria para atacar problemas medioambientales. En primer lugar, nos dará la bienvenida el director del CITA, Patrick Benail. Patrick tiene un PhD en Ecología y Evolución por la Universidad Montpellier en Francia. Fue investigador postdoctoral en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan de Estados Unidos y actualmente es el director de la carrera de Ingeniería Ambiental en UTEC y, como ya se mencionó, del Centro de Investigación y Tecnología del Agua. Adelante, Patrick. Hola Mariana, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todas y a todos. Para mí siempre es un gusto dar la bienvenida a todos ustedes a este tipo de eventos en donde queremos difundir lo que hacemos en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, y en donde queremos mostrarles un poco acerca de los proyectos que realizamos en el centro. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de 4 de ellos que representan la diversidad de temáticas relacionadas con el medio ambiente a las cuales nos dedicamos a investigar. Van a poder conocer no solo los proyectos, sino a las personas que están detrás de esos proyectos. Algunos de ellos han sido quienes han sacado adelante esos proyectos, quienes día a día los desarrollan, investigan y se encargan de aportar su granito de arena para que protejamos mejor los recursos naturales de nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, quisiera hacer una pequeña presentación acerca de lo que se trata el CITA y las líneas principales de investigación. Entonces, CITA, para aquellos que no lo conocen, son las siglas que representan el Centro de Investigación y Tecnología del Agua. Pero no se dejen engañar que no solo hacemos agua, no solo investigamos temas relacionados con el agua, sino que esa A podría fácilmente extenderse a ambiente, al agua, al aire, al suelo y a la biodiversidad. Y estamos, como lo dijo Mariana, reunidos aquí hoy porque estamos a 2 días de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Un día que conmemora, lamentablemente, todo el daño que las actividades humanas le hacen al medio ambiente. Actividades como la extracción minera, como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, sobreexplotación de los bosques, generan efectos negativos sobre los sistemas ecológicos de los cuales dependemos nosotros como seres humanos. Les dejo allí mi correo electrónico, pbenail@utec.edu.pe, aquellos que no lo tienen ya o aquellos que quieran contactarse conmigo, que tengan preguntas acerca del CITA, acerca de la carrera de Ingeniería Ambiental. No duden, por favor, en escribirme y tendré muchísimo gusto en responder a sus preguntas. Entonces, como lo dijo muy claramente Mariana, estamos aquí alrededor de la temática del Día Mundial del Medio Ambiente, una iniciativa de las Naciones Unidas para conmemorar simbólicamente un día que esperamos marque los 10 siguientes años en todas las iniciativas relacionadas con la restauración ecológica. La restauración significa curar o sanar los daños que le hemos hecho al planeta. Y dentro de todos los textos y referencias que existen en la página que les presento aquí, que es la página de las Naciones Unidas, rescato una, y es la que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Cuando me digo somos la generación, nos referimos principalmente a ustedes, chicos y chicas, que son la futura generación de ingenieros ambientales.
Ustedes son la generación que puede hacer las paces con la naturaleza. Nosotros, los de la generación anterior, lamentablemente hemos fallado en ese intento. Por intereses económicos que han primado sobre los intereses ambientales, el planeta ha sufrido las consecuencias de un desarrollo industrial desenfrenado, de un crecimiento demográfico no controlado. Y estamos, lo dicen los expertos a nivel mundial, cerca de una catástrofe en temas ambientales. Estamos enfrentando problemas globales como son el cambio climático, problema que aún estamos descubriendo, aún estamos tratando de entender cuáles son las consecuencias reales. Estamos descubriendo cada día, lamentablemente, sus nuevas facetas, que van no solo del derretimiento de los polos, sino que también pasan por problemas como los incendios forestales a gran escala, como la escasez de agua, como eventos catastróficos que se hacen cada vez más frecuentes y que son cada vez menos predecibles. Tenemos igualmente el problema de la pérdida de biodiversidad, un enemigo invisible que para muchos investigadores representa un problema aún más grave que el del cambio climático. ¿Por qué? Porque dependemos de la biodiversidad para proveernos en materias primas, en alimentos, en medicinas e incluso en agua potable. Entonces ustedes, chicos y chicas, la futura generación de investigadores, científicos del ambiente, ingenieros ambientales, tienen esa responsabilidad, lamentablemente, y son ustedes los agentes de cambio que esperamos tengan más fortuna o que tengan más éxito que nosotros, una generación que podría yo decir, fracasamos en ese intento. Entonces el CITA tiene una principal misión, que es la de contribuir a una adecuada gestión del medio ambiente. Y por eso nos referimos a darle un mejor manejo a los recursos naturales. Que no vayas necesariamente en contra del desarrollo económico de los países o de los pueblos. Simplemente que busque una mejor armonía entre los diferentes componentes del desarrollo sostenible, que son el económico, lo social y lo ambiental. Y eso lo logramos a través de investigación científica. Ese es nuestro core, ese es nuestro corazón, nuestro fundamento, la investigación científica. Y mediante el desarrollo de tecnología, que siempre buscamos tenga un impacto social. La ciencia que hacemos, la investigación, la tecnología, buscamos que siempre tenga un impacto social, que no se quede en conceptos, sino que tenga realmente una aplicación que mejore la calidad de vida de las personas. Y junto a esa misión tenemos igualmente una visión, que es la de liderar la investigación científica y el desarrollo de tecnología medioambiental en la región y, por qué no, a nivel mundial. Esperamos que lo que nosotros desarrollamos como conocimiento, como tecnología, trascienda más allá de las fronteras del país, de la región Latinoamérica y que tenga un impacto a nivel mundial. Y de esa forma contribuyendo a un desarrollo sostenible a nivel mundial. En el CITA, desde sus inicios en el año 2016 y su inauguración oficial en junio de 2017, se han conseguido 36 proyectos de investigación y que representan aproximadamente 14 millones de soles en fondos concursables, que nos han permitido desarrollar investigación y tecnología relacionada en gran mayoría a temas ambientales. Contamos actualmente con 33 investigadores e investigadoras, y muy importante que ustedes lo sepan, chicas y chicos, es que ustedes, estudiantes, hacen parte de esos investigadores. Tenemos actualmente, hemos contado y tenemos actualmente estudiantes de diferentes carreras de UTEC que hacen parte de ese grupo de investigadores. Para nosotros los estudiantes no son simplemente practicantes, son investigadores a tiempo completo y en la total cabalidad de la palabra investigador. Tenemos actualmente a 6 chicos y chicas de carreras como la ingeniería ambiental, la bioingeniería y la ingeniería electrónica, que pasan el día a día con investigadores con mayor experiencia, pero que contribuyen, como les dije, en su granito de arena para sacar adelante el centro. Las principales líneas de investigación que tenemos, estas son algunas de ellas, incluyen la seguridad hídrica, que hace referencia principalmente a la gestión de los recursos hídricos, a la gestión de los riesgos asociados con el componente hídrico del medio ambiente, e igualmente al aprovisionamiento de servicios ecosistémicos relacionados con el agua. También tenemos una línea de investigación relacionada con las geociencias, principalmente con temas de transporte de sedimentos, geomorfología y dinámica fluvial, igualmente dinámica de fluidos ambientales, ecohidráulica, ecohidrología y ecomorfología, y utilizamos principalmente como herramienta los sistemas de información geográfica.
En la tercera línea de investigación principal tenemos el agua, la atmósfera y el suelo, en donde trabajamos temas relacionados con hidrología, con hidrogeología, hidroclimatología, variabilidad y cambio climático, calidad del agua, del aire y del suelo. Como cuarta línea tenemos la biodiversidad y la biología, en donde trabajamos principalmente temas como la ecología de comunidades, la ecología microbiana, biodiversidad en cuantificación y cualificación de la biodiversidad, conservación y obviamente restauración ecológica, el tema de este día del medio ambiente. Y por último también tenemos el monitoreo ambiental y la remediación mediante herramientas como la biotecnología ambiental, el tratamiento, utilizándola para tratamiento de aguas residuales e incluso utilizando herramientas biológicas para hacer remediación de suelos contaminados. Entonces, estas son algunas de las líneas y justamente dentro de esas líneas tenemos el día de hoy a 4 presentaciones de 4 proyectos que representan, como les dije anteriormente, la diversidad de proyectos que se han realizado y que se están realizando actualmente en el sitio. Por último, y antes de darle la palabra a los expositores del día de hoy, quiero agradecer a todas las personas que participan en este evento, que están en el público el día de hoy, pero también a aquellos que están detrás de todo esto. Principal agradecimiento a Mónica Moreno, una de nuestras investigadoras, por haber tomado la iniciativa de generar este evento, de haberse tomado la molestia de organizar esto. A todas las chicas y chicos que están detrás también de la organización, que va desde las personas que integran el CITA, pero también aquellas personas que integran otros departamentos de UTEC y que gracias a ellas y a ellos podemos realizar este tipo de eventos de forma virtual. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a este evento, espero que sean de su agrado y ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme, estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, por tus palabras. Ahora se procederá a la explicación de los proyectos actuales del CITA. Como ya mencionó Patrick, el Centro desarrolla investigación en todas las regiones del Perú, así que en base a ello se dividirá el evento en 3 bloques. Primero se expondrá sobre el proyecto iPiura, que estudia la costa norte, luego sobre los proyectos Pegasus y Raju sobre zonas andinas y finalmente el proyecto River Mining enfocado en la selva peruana. Si a lo largo del evento tuvieran preguntas, no duden en escribirnos a través de la herramienta Preguntas y Respuestas en Zoom o a través del chat en caso nos estén viendo desde Facebook, y al final del evento daremos un espacio para responderlas. Para la exposición sobre el primer proyecto iPiura nos acompaña Leo Guerrero, máster en Ingeniería Civil con mención en Recursos Hídricos en la Universidad de Piura. Actualmente Leo es asistente de investigación y coordinador de campo en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua en la UTEC, y además es profesor en la carrera de Ingeniería Civil en UTEC. Adelante, Leo. Muchas gracias, Mariana. Voy a empezar la presentación. Buenas noches, chicos, chicas. Muy bien. Yo voy a presentar el proyecto iPiura y quería empezar con esta imagen. Esta noticia fue viral el 27 de marzo del 2017. Casi 1.500 compartió con 1.500 personas. Y quizás lo que más llamó la atención es la manera como esta persona comenzó a ayudar, ¿no?, a los damnificados o a las personas que se quedaron inundadas, o sea, se quedaron sin posibilidad de salir debido a la inundación. Y quizás llamó la atención el unicornio, el usar su tabla para poder ayudar a esta niña a poder, digamos, salir de su casa junto con su perrito. Esto sucedió el 27 de marzo de 2017, es uno de los, digamos, son eventos recurrentes que se da en la zona norte del Perú y quizás en toda la costa. Y es que el proyecto de Piura lo que busca es tener y generar y difundir que debe haber un enfoque multidisciplinario en el planeamiento urbano. Entonces, lo que les voy a mostrar es una parte de la investigación relacionada al tema de las inundaciones y la relación con el desplazamiento poblacional. Primero, pues comentarles que este evento, no, digamos, como les decía, es recurrente a un periodo, sigue un periodo. El primer evento se dio en 1983, en febrero de 1983, y después el siguiente evento se dio en diciembre de 1998. Y finalmente,
tenemos el marzo del 2017. Han sido 3 eventos que la mayoría de las ciudades de las costas han tenido que resistir, digamos, y resistir porque han generado muchos impactos, no solamente socioeconómicos, o sea, impactos sociales, impactos económicos, y aquí, digamos, hay una estadística o hay un número que podemos ver, por ejemplo, cuántos números de afectados se dieron, por ejemplo, en el primer fenómeno del Niño con respecto al fenómeno del Niño del 2017. Se va mejorando, sin embargo, siguen habiendo impactos, ¿no? Y después también impactos, pérdidas monetarias, alrededor de 3.000 millones o 4.000 millones de dólares. Entonces, digamos, este evento, el fenómeno del Niño, sigue generando impactos en el Perú. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en este proyecto es, ¿por qué las ciudades del norte se inundan reiteradas veces? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es cada cierto tiempo nos vemos inundados, no solo, o sea, inundados por este tipo de imágenes, por este tipo de eventos, y inundados, pues, evidentemente por la desborde del río? ¿Y cómo es el comportamiento de la población después de estos eventos? Y lo que es importante es conocer, y quizás en este día es entender el comportamiento natural del río. Antes el río tenía diferentes salidas al mar, especialmente el río Piura. Tenía diferentes salidas al mar que, digamos, por el boom del aprovechamiento agrícola en esa zona muy rica, se comenzaron a construir, bueno, se comenzó a hacer edificaciones, se comenzó a establecer la población, comenzaron a ver más centros poblados. Y sobre todo se comenzó a canalizar el río. Entonces, esta canalización es muy típica en los ríos de la costa. Y uno puede darse cuenta que no podemos acercarnos al río, ¿no? Siempre hay un muro, y en este caso a estos muros se le conoce como diques. Y es así, pues, que ya no teníamos, como era antes, el río Vicio, el río San Clemente o el río Loco, si no teníamos finalmente canales de drenaje que lo que buscaban era mantener esa continuidad del río o diferentes surcos del río. Entonces, ¿cómo fue el proceso y las modificaciones? Y eso es un poco lo que nosotros empezamos a conocer dentro de este proyecto, porque es importante conocer la historia. Y aquí vamos viendo poco a poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Primero, en 1972 hubo una rotura de diques. Después, en 1976, estos diques que lo que buscan es encauzar al río, se refuerzan. Y después, pero siempre en 1979, otra vez un alargamiento de diques. Entonces, lo que estamos viendo es un reforzamiento de diques para que, en principio, para aumentar la área agrícola. Lo cual es bueno, porque eso generaba un control sobre el agua, y de tal manera que, digamos, había un aumento en el área agrícola. Y se ve toda esta zona, pues, de desierto, ¿no? Alrededor, y toda esta zona verde, producto digamos, del control del agua y el espaciamiento agrícola. Después ya se construyeron estructuras de control, ¿no? Que lo que hacía es más o menos dar una posibilidad de capacidad del río para diferentes eventos. Y es así que el primer evento que se da, bueno, que se tiene mayor registro es en 1983, donde lo primero que sucede es una rotura de esos diques o esas defensas que se colocaron para poder canalizar al río. Luego, más adelante, en 1986, se reconstruyen esos diques con la finalidad de evitar más inundaciones, ¿sí? Y después, en 1998, sucede otra vez este fenómeno del Niño, y otra vez se tienen eventos de rotura de dique. En el 2001 se reconstruye otra vez las defensas y se aumenta la capacidad del río, ¿no? De diques más altos, mucho más resistentes, y eso genera una sensación de seguridad. Sin embargo, en el 2017 otra vez se presentan estos problemas de rotura de dique, quizás en otros puntos, y finalmente, pues, inundaciones. Entonces, la población a todos estos eventos comienza a tener reacción a la población. Y lo que sucede es que la población comienza
a moverse, comienza a establecerse en otros puntos, en otras zonas. Y es así, por ejemplo, que en este proyecto, donde no solamente vamos ingenieros civiles, ingenieros ambientales, sino también vamos de otras especialidades, sociólogos, antropólogos, con la finalidad de entender este problema de diferentes aspectos, un equipo más multidisciplinario, ¿sí? Y es así como se debería afrontar este tipo de problemas. Y lo que vemos aquí es que a raíz de cada evento de inundación, la población se ha ido ubicando en zonas altas, ¿no? Porque generalmente uno, digamos, sale de esa zona inundada y comienza a ubicarse en zonas altas, pero lo que sucede es que no hay un planeamiento urbano y no hay, digamos, una planificación sobre, digamos, dónde va a haber una escuela, dónde va a haber un hospital, o cómo se va a abastecer de agua, de energía, el desagüe, este tipo de asentamientos. Y finalmente, pues, se quedan ahí, ¿no? Y es así como uno, a lo largo de la carretera, pues, cuando va a la zona de Piura, ve varios lugares, varios asentamientos que han sido productos de estos eventos de inundación. En la actualidad, otra vez se está haciendo defensas ribereñas mucho más fuertes, mucho más altas, hasta tal punto que estamos otra vez aislándonos o, digamos, no vivimos en armonía con el río. O sea, lo estamos encajonando como sucede en otros lugares del Perú. ¿Sí? Y así seguimos sin entender el río. El último gran noticia que en el 2021 es que durante ese evento, durante esa construcción de las defensas ribereñas, aumentó el nivel del caudal y había mucha zozobra en la población de otra vez inundarse, ¿no? Así como sucedió en el evento del 2017. Bueno, yo hemos hecho un site donde colocamos mucho más avances de la investigación que estamos haciendo en este proyecto, donde pueden conocer mucho más de la historia sobre las inundaciones y cómo la población se comporta, o sea, cómo la población se comporta durante estos eventos y también ver también otros temas socioeconómicos. Y algunas conclusiones que yo quiero dejar de este evento, digamos, de esta charla, es, y he utilizado coloquialmente estos memes para que las conclusiones queden muy claras, ¿no? Y creo que ustedes cuando estén, como decía Patrick al inicio, ustedes van a ser las personas que van a tener que hacer estos cambios. Entonces, cuando quieres entender el tema de las matemáticas y pasas al siguiente problema, yo creo que cuando quieres entender al río, viene otro fenómeno del niño y te hace entender que en realidad no llegaste a entender el río. Entonces necesitas no volver a caer o sea, necesitas aprender de estas lecciones. No es necesario hacer las mismas soluciones que hiciste año tras año y no funcionaron, ¿no? Lo otro es cuando se reparte el informe, ¿no? Creo que suele suceder en las clases, en la entrega de trabajos, y luego lo unen y queda así. Entonces, lo que nosotros dentro del proyecto pedimos es que haya un estudio más multidisciplinario, ¿sí? Entonces, hay una gestión más integral. Y lo que hemos observado es que las decisiones van netamente al tema de infraestructura. O sea, se piensa con un criterio muy civil, construir, sin embargo, eso no es, ¿no? Se necesita tener una gestión integral de cuenca. Y por último, la conclusión, la tercera conclusión es, ¿no? El clima está loco. En un padre, sí, el clima, ¿no? O sea, igual necesitamos tener una gestión de riesgos como eje transversal, como una guía que nos permita tener un ordenamiento territorial y un planeamiento urbano. Bueno, no todo, bueno, quizás en Piura no todo es inundación, o quizás tenemos esta dificultad, y lo digo porque soy de Piura, sino también en estos viajes también aprovechamos pues disfrutar la rica comida piurana, y también pues es un momento para disfrutar no solamente, o sea, de las mediciones de campo que hacemos en esa zona, conocer esa zona y sobre todo tener en cuenta que, como se dice, el laboratorio
está en nuestro país, ¿no? En la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Esa ha sido en parte la presentación del proyecto Epigre. Y estoy atento a las preguntas que pueden resultar, que pueden tener. Disculpe. Muchas gracias, Leo, por tu presentación. A continuación se expondrá sobre los proyectos sobre la Sierra Peruana, Pegasus y Raju. Pegasus está a cargo de Daniel Horna, PhD en Ingeniería Civil y Ambiental con especialización en Hidráulica, Hidrología y Recursos Hídricos por la Universidad de Iowa. Es actual director de la Dirección de Ciencias en UTEC, profesor de maestría en Ingeniería Civil y profesor asistente del Departamento de Ingeniería Ambiental en UTEC. El proyecto Raju, por otro lado, está a cargo de Pedro Raúl, PhD en Hidrología por la Universidad de Toulouse, Paul Sabatier en Francia, y actualmente es profesor de la carrera de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil, profesor de maestría en Ingeniería Civil e investigador principal del CITA. Adelante, Daniel y Pedro. Muchas gracias, Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Personalmente, y creo que estoy hablando por todo el grupo acá, nos da mucho gusto que estén conectados al webinar. Veo que ya aproximadamente hay 29, 30 personas ahorita conectados a través de Zoom y muchos más a través de Facebook. Les damos las gracias por unirse. Hoy les quiero contar sobre el proyecto Pegasus, que es uno de los proyectos que nosotros tenemos en la Sierra Peruana, especialmente enfocados en glaciares. En unos momentos Pedro les va a contar sobre el proyecto Raju. Pero el proyecto de Pegasus se trata sobre, en sí, ver, optimizar las oportunidades y minimizar los riesgos en base a los almacenamientos que pueden existir detrás de los glaciares. Antes de empezar a explicarles un poco más sobre el proyecto, sí les quería mencionar quiénes formamos partes de este. De parte de UTEC tenemos, bueno, estoy a cargo, Pedro me acompaña bastante en el proyecto, Mónica Moreno también, que después le va a hablar del proyecto de River Mining. Y que, como tesistas tenemos a Dante Salas, Raúl Rojas, Julio Ramírez y Lorena Dueñas. Y asistentes de investigación, María Paz García, Camila Timaná. Y coordinadora administrativa, Luciana Vázquez. Aparte, colaboramos con la Católica, con CARE, que es una ONG, con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y con universidades de Inglaterra. Quiero mencionar a todo el grupo porque, el punto principal acá es de que ese proyecto no puede avanzar si no fueran principalmente por los tesistas, asistentes de investigación y por la coordinadora. Mónica, Pedro y yo estaremos ahí supervisando todo, pero ellos hacen la gran mayoría del trabajo que estoy a punto de mostrarles. Y bastantes de ellos o son estudiantes de maestría o son estudiantes de pregrado. Adicionalmente, Pedro participa en Pegasus y aparte en Raju. Ambos participamos en Ipiura. Mónica está a cargo de River Mining, está en Pegasus. Y lo quiero mencionar para que vean que los investigadores dentro del CITA no participan en un proyecto, sino participan en varios, porque nuestras áreas de expertise se complementan sumamente bien. Dicho eso, si por ahí hay algunas preguntas que, por ejemplo, dependen más de química, yo sé que cuento con el apoyo de Mónica y viceversa, o más de hidroclimatología, sé que puedo contar con Pedro. Con respecto a las universidades en el extranjero, trabajamos con 4 universidades en Inglaterra, Leeds, Hull, Northumbria y Dundee, con esos investigadores y co-investigadores. Ahora sí, hablar un poco más sobre de qué se trata Pegasus. La imagen que yo les muestro, fueron imágenes tomadas en Ancash, en la Cordillera Blanca, donde muestra cómo ha ido cambiando ese glaciar a lo largo de los años. En sí, Perú tiene más del 70% de los glaciares tropicales a nivel mundial y estos han ido perdiendo su área y volumen a través de los años. Esto supone distintos cambios en cómo las cosas funcionan hasta la fecha y cómo van a seguir funcionando. Principalmente cuando se derriten los glaciares, crean lagos, aguas debajo de esto. Y esos lagos, nos presentan oportunidades como nuevos reservorios para agua que pueden ser utilizados por la población, pero también como nuevos lugares de almacenamiento que pueden ser utilizados para generación de energía. Por otro lado, ya hay bastantes evidencias que esos lagos pueden colapsar, y pueden colapsar por varias razones. Uno que nos afecta a nosotros directamente son movimientos tectónicos. Entonces también suponen riesgos para la población que se encuentran aguas debajo de esas lagunas. Nuestras zonas de estudio, sabemos que la Cordillera Blanca es la más estudiada y la más conocida para estudiar glaciares, pero nosotros estamos en Cusco.
principalmente en la cordillera Urubamba y en la cordillera, Vilcanota. Esas son nuestras dos zonas de estudio donde vamos a campo y recolectamos muestras y también hacemos distintos tipos de estudios que les voy a contar en un momento. El objetivo general del proyecto es proveer información científica necesaria para maximizar las oportunidades que nosotros tenemos y minimizar los riesgos presentados por el futuro almacenamiento de agua superficial, o sea, esas lagunas que se crean justamente por el derretimiento glaciar en nuestra zona de estudio dentro de los Andes peruanos. Para cumplir este objetivo, tenemos 4 objetivos principales. Uno es simular el clima futuro, cómo va a ser y esto cómo va a afectar al derretimiento glaciar. Medir y pronosticar cambios de flujo de sedimentos y cuál va a ser el cambio en la geomorfología del lugar. Después, evaluar los riesgos. Ya vimos que los riesgos pueden ser porque esas lagunas colapsen. Y cómo se van a propagar, si que van a ser avalanchas o solamente agua. Y eso qué significa para las poblaciones aguas debajo. Y el último objetivo es resumir todo lo que nosotros hemos encontrado desde la parte técnica y comunicarlo a los principales actores, tomadores de decisiones, comunidades, para que ellos sepan sobre las consecuencias a futuro, empiecen a tomar medidas que puedan minimizar las consecuencias y sea en verdad una colaboración bastante equilibrada y bastante dinámica entre la academia y las personas que les interesa el tema y que van a ser afectadas por esto. Los beneficiarios que no son de la academia, responsables políticas, empresas hidroeléctricas, porque les convendría saber dónde van a ser las nuevas fuentes de posible generación de energía, comunidades y agencias de ayuda humanitaria. ¿Qué hemos venido siendo hasta la fecha? Hemos ido, por ejemplo, a distintas comunidades. Esa es una foto en Pinaya, donde tuvimos una reunión con la comunidad para hablar sobre el proyecto. También hemos ido a reconocer el campo, acá es cerca de Urubamba, en el glaciar Chicón, y se ve de esta forma, donde ahí estamos parados encima de una presa, que se llena con agua que sale del glaciar Chicón, que se almacena en ciertos meses del año. Entonces, ¿qué pasa si al final tenemos un deslizamiento en esta zona? Después, esta es una foto de la laguna Sibinacocha, cerca de la otra zona de estudio, donde estamos analizando metales pesados, estamos sacando cómo se comporta la laguna, cuánto llega la laguna de los glaciares, y qué pasa si esa laguna, por ejemplo, colapsa. Acá también estamos utilizando modelamiento numérico para ver hasta dónde va a llegar una posible inundación y si es que va a afectar a las comunidades, por ejemplo, la comunidad de Pinaya, Pitumarca o Sicuani. También estamos analizando cómo ha cambiado la cobertura glaciar en el glaciar Chumpe, cerca de la laguna Sibinacocha, en la cordillera de Vilcanota, y vemos que desde el 2001 hasta el 2020 ha ido bajando o ha ido disminuyendo en tamaño. Y acá les dejo una foto en campo, al igual que para el proyecto Ipiura. Acá estamos a 5.000 metros de altura, si no es más. ¿Ya? Por más que sea frío, el paisaje es súper bonito. Salir a campo, tendremos frío, pero lo disfrutamos bastante y les juro que una semana ahí a los pies de un glaciar, todos volvemos renovados de Cusco. Entonces, muchas gracias por su atención. Ya los dejo con Pedro, que les va a contar sobre el proyecto Rajo. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Daniel, por el pase. Bueno, mi nombre es Pedro, así que yo les voy a contar un poco del proyecto Raju. Es un proyecto también relacionado a glaciares y que se ubica en la alta montaña. La zona de estudio es la zona donde estuvo Daniel, solo que este proyecto abarca el concepto de cuenca hidrográfica. Es un concepto que todo ingeniero ambiental debe conocerlo. Es una zona donde finalmente va a captar toda la lluvia y finalmente el tan ansiado caudal, ¿no?, de un río donde tú puedes tener disponibilidad de agua. Esa agua puede llegar incluso hasta tu casa y finalmente todo el agua que puedas consumir en un día. Entonces, ¿cuán importante es el agua en los ríos? El título del proyecto es Seguridad hídrica y adaptación al cambio climático en cuencas hidrográficas peruanas alimentadas por glaciares. Y estamos trabajando también en colaboración con el fondo de Newton Paulet, es decir, con universidades de Inglaterra, en este caso con Imperial College de Londres y Universidad de Birmingham, y también con otros socios. Bueno, la siguiente, a ver, para continuar. Un concepto muy nuevo que se habla, incluso tal vez lo has escuchado ahora que estamos en plena época electoral, es la seguridad hídrica, ¿no? La promesa de tener agua, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido problemas de agua? Yo creo que en Lima, incluso cualquier distrito en Lima ha tenido problemas de agua en la noche, por ejemplo, por el corte, por la falta de presión.
Y el uso del agua en sí, pues, es mucho más amplio, ¿no? Para otras actividades como la agricultura, la industria, el turismo, etc. Entonces, la seguridad hídrica es un concepto bien complejo, pero que cubre muchas aristas. Por ejemplo, la parte social, económica, la parte de cuantificación, conservación, hasta incluso la parte de estabilidad política. Así que tenemos que tener una capacidad como población para salvaguardar el acceso de cantidades adecuadas del agua que va a estar presente en nuestros ríos. Siguiente, por favor. Entonces, el área de estudio es la cuenca del Vilcanota. El río de Vilcanota, aquí estás viendo, el río va desde la derecha hacia la izquierda, desde el este hacia el oeste. Cubre la zona alta de los glaciares, más o menos donde está Pegasus, por ejemplo, Sibinacocha, y también las otras cordilleras como la Urubamba y más al sur también. Así que este río pues tiene ciudades importantes como la ciudad de Cusco, por ejemplo, y otros asentamientos también. Así que, ¿cómo es que el glaciar, por ejemplo, que se derrita, ¿no?, por efectos del calentamiento regional, el cambio climático, pueden afectar la disponibilidad hídrica en toda esta zona? Aquí se desarrolla mucho turismo, ustedes sabrán, agricultura, ganadería y obviamente todo lo que representa la ciudad de Cusco. En la parte alta están los glaciares que ven en color celeste y el proyecto casi termina en la zona de Santa Teresa, casi en el límite con Machu Picchu, ¿no? Siguiente, a ver. Bueno, el objetivo es mejorar el entendimiento integrado del impacto local de la reducción glaciar en la seguridad hídrica. Todos sabemos que si se desaparece el glaciar, pues vamos a tener menos agua, ¿no? Pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cómo nosotros podemos adaptarnos? Así que aquí hay unas fotografías que hemos tomado cuando salimos a campo. Ves a la izquierda, pues, taladrando ahí con los permisos respectivos al glaciar para sacar unas muestras, por ejemplo. Y bueno, hacer todos los ensayos respectivos y esos parámetros finalmente que se traducen en modelos matemáticos físicos nos ayudan a interpretar el glaciar. Tenemos ahí un piezómetro que es como un tubito que está pues perforado en el suelo, que nos permite monitorear el nivel freático, por ejemplo, de los bofedales. Los bofedales son como pantanos y también son reservas de agua muy importantes. A la derecha tenemos, bueno, estamos cargando un equipo que es un equipo muy moderno que nos permite medir la cantidad de agua en un río. El río Vilcanota, por ejemplo, estamos parados encima de un puente y necesitamos de varios para poder armar, configurar y finalmente lanzarlo al río, y con unas sondas acústicas nos permite determinar el caudal. Y bueno, abajo obviamente la transmisión, divulgar lo que se hace con los pobladores en la zona, visitar a las escuelas, las municipalidades. Son muchos pueblos que están en toda esta cuenca y sobre todo en la parte alta. Siguiente, Daniel. Bueno, entonces hay 4 paquetes con los socios que hemos mencionado al inicio. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el glaciar, interpretarlo, conocerlo y saber cómo es que se va a derretirse. Como segundo componente tenemos la modelación, es decir, entender cómo es que se genera el caudal en los ríos, que es un proceso muy interesante que nos da la naturaleza y que es una oportunidad bien grande de poder monitorearlo, medirlo. Como punto 3 tenemos el análisis de la seguridad hídrica, las demandas de agua, cuánta agua usan las personas, por ejemplo, el turismo, la industria, la hidroenergía, etcétera, que no se ha actualizado hasta el momento, ¿no?, en estas zonas. Y el paquete 4, bueno, es la vulnerabilidad humana, la adaptación, que va bastante con la parte social. Siguiente, Daniel. Bueno, entonces tenemos dos zonas que generalmente se divide el proyecto. La parte alta, donde como ves están pues la ganadería, las alpacas, cerca los glaciares, los pantanos, los bofedales. Y a la derecha tienes los valles, ¿no? Un típico caso, por ejemplo, del Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Entonces, ahí voy a darle unas siguientes, Daniel, hasta que pase. Tenemos muchas variables que van a finalmente formar el paisaje, formar incluso todas las condiciones climáticas y meteorológicas. Hay procesos de glaciar, el glaciar se va a derretir, y todo eso va a permitir que podamos la oportunidad de poder medirlo, cuantificarlo y entender qué está pasando. Puedes darles más ahí algunas flechas. Y bueno, hay procesos hidrológicos en cuencas de montaña. Mi especialidad de mí es la hidrología, así que es de mucho interés saber cómo es de que el caudal en el río puede fluctuar
fluctuar, puede aumentar, puede disminuir. Y si entramos a escenarios de calentamiento, por ejemplo, calentamiento global, ¿qué es lo que se puede tener? Y finalmente, si es que podemos predecir hasta cierto rango esta disponibilidad de agua. Siguiente. Después tenemos el enfoque social, el enfoque un poco más de territorio. Una vez que sabemos qué va a ocurrir con el glaciar, con los ríos, tenemos que saber cómo se organiza la población, cómo se organiza sobre todo la agricultura, que es la parte de la cuenca que usa más el agua. Se hacen los famosos balances de oferta, demanda de agua, y también conocer cómo es la población, cómo es su capacidad de adaptarse. Y ahí explicamos un poco la vulnerabilidad humana, ¿no? De hecho, que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo por el cambio climático, de cambio de cultivos, incluso temas de migración. Así que debe haber una estrategia integrada de adaptación. Y bueno, entonces, como ven, el proyecto cubre pues muchas disciplinas. Siguiente, Dani. Uno de los puntos importantes y que es bien interesante en el proyecto son las cuencas experimentales. Hay cuencas, por ejemplo, en la zona alta, donde estamos instrumentando, es decir, estamos colocando equipos para medir este derretimiento. Y una de ellas es Salcas y Vinacocha, donde hemos instalado una serie de equipos. Puedes darle siguiente, por favor. Estaciones que nos miden el clima, las estaciones que nos miden los caudales, en los bofedales y en toda esta zona. Todos estos son muchos datos. Se habla actualmente del famoso Big Data, las grandes cantidades de información relacionadas en este caso al clima, que nos va a permitir hacer buenos cálculos, buenas estimaciones y sobre todo las publicaciones científicas que estamos ya incluso sacándolos. Siguiente. La otra cuenca es Chicón-Urubamba, también contamos con todo un sistema de monitoreo y bueno, también en la parte de abajo de Chaullao y Quillabamba. Todo esto también lo hacemos con nuestros socios de las cuencas de las instituciones como SUNAS, por ejemplo, y bueno, las municipalidades. Como ves, hay muchas estaciones, mucha tecnología nueva, por ejemplo, el SPIB son tecnologías que nos permiten medir el agua y sin necesidad de meterse al agua, ¿no? Ya no es del tipo intrusivo, así que es un aporte bastante de la tecnología, que también es un aporte de laboratorio de CITA, que nos abocamos también al desarrollo de la tecnología. Siguiente, Dani. Bueno, y finalmente todo esto no solamente queda en la academia, no solo es pues matemática, física, publicaciones, ciencia, tecnología, sino también transmitirlo, ¿no? A quienes viven ahí, a quienes toman la decisión, a las autoridades. Así que también hemos desarrollado bastantes eventos, hemos visitado a las municipalidades, a los pueblitos, incluso a las escuelas, y organizado y participado de muchos eventos. Siguiente. Bueno, lo que esperamos pues finalmente son bases de datos, que es lo que el Perú necesita. Necesitamos bastante información. Solamente con una buena información podemos tomar buenas decisiones. Los modelos, los algoritmos para entenderle el clima, los glaciares, la hidrología, el uso del agua, y que va a servir obviamente para las instituciones que toman las decisiones, como el CENAMI, como la Autoridad Nacional del Agua. Y bueno, la divulgación de resultados, muchos artículos científicos también. Bueno, entonces, siguiente, Daniel. Eso fue lo del proyecto. Acá tenemos también un correo, tenemos pues estamos hoy en Facebook, también nos pueden encontrar. Y cualquier consulta sobre glaciares, no duden en hacernos. Muy bien, gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel y Pedro. Les recuerdo a los espectadores que pueden mandar sus preguntas hacia cualquiera de los ponentes a través del chat en Facebook o de la herramienta de preguntas y respuestas en Zoom. El último proyecto a exponer que estudia la selva peruana es River Mining. Para este tema nos acompaña Mónica Moreno, PhD en Ciencias Ambientales de la Universidad de Friburgo, Alemania, y licenciada en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, Mónica es científica investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de UTEC. Adelante, Mónica. Gracias, Mariana. ¿Me confirman si ven mi presentación? Sí se ve, Mónica. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Me alegra que el webinar haya tenido una buena acogida.
Gracias, Daniel, también por la última foto de tu presentación. Y efectivamente, aquí creo que todos los presentes también trabajan de alguna forma, directo o indirectamente, en el proyecto River Mining, que es un nombre cortito que le hemos dado, porque en verdad se llama los impactos de la minería aluvial en la cuenca del río Madre de Dios. ¿Cuáles son los impactos físicos y cómo podemos mitigar estos, cómo podemos planificar la mitigación? Pero antes de hablar sobre el proyecto, quiero conversar un poco, quiero tocar algunos conceptos acerca de minería. Sobre todo porque el tema de la minería y la contaminación por mercurio en Madre de Dios, digamos, es un tema candente, vamos a decirlo así, y siempre está muy presente en los medios. Pero consideramos de que hay algunas, falta a veces un poco de información y entender algunos conceptos. Entonces, para empezar, la minería no solamente ocurre en Madre de Dios, no solamente ocurre en Perú, no solamente ocurre en la Amazonía, sino ocurre en más de 80 países del mundo. Y estoy hablando de esta minería artesanal y de pequeña escala. Normalmente, o en la mayoría de los casos, está ubicado en la franja tropical del planeta. Y se estima, porque esa es una actividad más que nada informal, muchas veces ilegal, se estima de que hay más de 15 millones de personas que se dedican directamente a la actividad minera, de los cuales 4 a 5 millones son mujeres y niños. Entonces se ha convertido en un importante sector económico en muchos países y se estima que incluso es responsable de o produce más o menos un 20% del oro a nivel mundial. El problema con esta actividad es que utiliza mercurio, y el mercurio es un compuesto tóxico del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Primero vamos a ver cómo se hace la minería para después entender bien el proyecto. Son 4 etapas. Primero viene el minado, que es la extracción, que puede ser de los suelos, puede ser de los sedimentos, como ocurre mayoritariamente en Madre de Dios, en las riberas de los ríos, puede ser mecanizada, puede ser artesanal. Luego viene la molienda y la concentración, que también puede utilizarse diferentes técnicas y, bueno, también puede ser, por ejemplo, muy artesanal, puede ser mecanizada, y hay una serie de variantes que ahora por motivos de tiempo no vamos a entrar. Luego viene la etapa de la amalgación. Y una vez que ya tenemos la molienda y la concentración, los sedimentos finos, que es normalmente donde está el oro, se le agrega mercurio para poder amalgamar. ¿Por qué se utiliza mercurio? Para hacerlo simple, el mercurio tiene la facilidad de amalgamarse a diferentes metales. Esto no solamente es para el oro, también se utiliza, por ejemplo, para la plata. Ok, pero como se hace muy artesanalmente, se hace muy empíricamente, basado en lo que son experiencias, al ojo, al cálculo, hay una tendencia de eliminar mercurio al medio ambiente, en este caso a las aguas, a los suelos. Y finalmente, cuando ya tenemos la amalgama, hacemos la quema. La quema en muchos países todavía se sigue haciendo a cielo abierto, pero es importante recalcar también que los mineros no es que no les importe el mercurio, porque el kilo de mercurio está actualmente a 700 soles, de lo último que nos contaron. Entonces, ellos también de alguna forma quieren preservarlo. Entonces, eso es importante también tener en cuenta, ¿no? Antes de juzgar esta actividad al 100%. Y finalmente nos queda el oro, ¿no? El mercurio es sumamente volátil, sale a la atmósfera y nos queda el oro. Ok. Ahora, ¿por qué nos interesa el mercurio? No, el mercurio tiene un comportamiento sumamente complejo en el medio ambiente, pero para hacerlo sencillo, lo que nos interesa es que cuando se emite la atmósfera, por ejemplo acá está el minero, sube la atmósfera, el mercurio se puede mantener entre 1,5 años, 2 años viajando en la atmósfera antes de volver a redepositarse. Eso quiere decir que puede alcanzar áreas geográficas, lugares del planeta donde no hay emisiones del mercurio puntuales, y aún así se va a encontrar. El otro problema es que cuando el mercurio ingresa al sistema acuático, si es que es importante, si es que existen ciertas condiciones, puede convertirse en un compuesto mucho más tóxico, que es el metilmercurio, y que tiene la capacidad de acumularse en los seres vivos. Y no solo se bioacumula, sino también se biomagnifica. Esto quiere decir que aumenta conforme va subiendo el nivel trófico y nos puede afectar a nosotros los humanos o a los predadores tope, ¿no? Que es finalmente el problema. Y
¿Por qué es un problema? Porque el metilmercurio es una potente neurotoxina que han habido casos de envenenamiento en Japón, en Irak, y también es riesgo para las madres gestantes porque puede atravesar la barrera de la placenta y la sanguíneo cerebral. Ok, hasta ahí vamos con esto. Entonces, tenemos dos preguntas con las cuales parte el proyecto. Uno es si es que hay mercurio en la cadena trófica, si es que hay biomagnificación, si es que hay un riesgo para la biota y para la salud humana. Y lo otro es cómo se comporta el mercurio en estos ríos. Sobre todo si son ríos tropicales, que tienen una hidrología, y ahí Pedro sabe más que yo, tienen una hidrología totalmente diferente, por ejemplo, a los ríos de Europa o de Norteamérica. ¿Ok? Y porque el Perú también ha firmado parte del convenio de Minamata para reducir o controlar las emisiones de mercurio. Y ahí también es importante la relevancia del proyecto. Ok, y con eso iniciamos. Entonces dividimos el proyecto en 6 paquetes, de los cuales solamente voy a mencionar algunos hoy día. Tenemos mercurio, por un lado, tenemos planimetría y sensoramiento remoto por otro, también vemos el tema de hidrobiología, también vemos hidrogeomorfología, vemos el tema de modelamiento, y finalmente vemos el tema de comunicaciones, porque es para qué estamos haciendo toda esta ciencia, no es para quedárnosla a nosotros, sino es para darla a conocer. Entonces, primero, antes de entrar a la parte técnica, les presento al equipo de USAID, y son varios los que están acá presentes. Somos un equipo donde hay bastantes chicas, bastantes diferentes profesiones. Somos un equipo bastante interdisciplinario. Tenemos ingenieras ambientales, ingenieras civiles, tenemos químicas, tenemos biólogos, ecólogos también. Entonces somos un mix de todo. También tenemos una persona de comunicaciones, que es Andrea. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí está Elisa, Carla, Yulisa, Andrea, Grecia, está Daniel, también como él comentó, está Leo, está María Paz, Camila, Patrick también está, nos apoya en la parte de biología, y luego tenemos nuestros partners de ciencia, y tenemos a Eddie de USDA, que también nos hace la contraparte ahí de Estados Unidos. Ok, entonces, uno de los paquetes de trabajo, y acá Leo es el que domina el área, con Grecia y con Yulisa, es la parte de hidrogeomorfología. Y eso es cómo es el río, cómo es la forma del río, ¿no? Tenemos la unidad hidrodinámica, por ejemplo, que es el estudio del movimiento y la velocidad de los flujos en el río, y cómo esto afecta, por ejemplo, al transporte de los sedimentos. La parte de hidrogeomorfología, que es propiamente lo que ve Leo, es cómo es el fondo de los ríos, cómo es el fondo de este río que estamos estudiando. Si es que, por ejemplo, cuando hay zonas mineras, va a estar más afectado, va a tener la misma forma que en las zonas donde no hay minería, si es que el cauce va a cambiar o no, si es que va a haber inundación o no, cómo se puede predecir los cambios en el río. Y luego está la parte de hidrosedimentología, que la ve Yulisa, también con todo un equipo de trabajo, que es bastante también trabajoso. Y ahí es donde, por ejemplo, incluye trabajo de campo, donde hacen el muestreo de las aguas para ver concentración de sedimentos, y no solo concentración, sino también cuál es el tamaño de la partícula del sedimento. Si es más fino, si es más grueso, por qué es más fino en un lugar, por qué es más grueso en el otro, si es que está dividido por secciones, si está dividido en la columna de agua, y de acuerdo a eso poder caracterizar el río. Entonces se hace trabajo laboratorio, se hace trabajo de campo, ¿no? Y esto, por ejemplo, también nos sirve a los que hacemos mercurio para saber, ok, el mercurio normalmente está enlazado al sedimento, y ahí todos los paquetes de trabajo más o menos nos vamos enlazando. La otra parte es mercurio, ahí trabaja Claudia, trabaja Paula, el equipo de ciencia, y medimos mercurio, medimos concentraciones de mercurio en sedimento de fondo, en sedimento suspendido, en peces también, pero ahora existen desde el 1991, me parece, a la fecha, más de 500 publicaciones científicas sobre contaminación por mercurio en la Amazonía. Entonces, decir que hay mercurio, no hay mercurio, y decir cuánto de mercurio hay, ya no es suficiente. Ahora, tienes que decir un poco más. Ya eso se sabe, sabemos que hay mercurio. Pero entonces, por ejemplo, nosotros queremos ir a ver
¿Cuál es el origen del mercurio? Porque también hay mercurio natural en los suelos tropicales, a lo cual no vamos a entrar al tema hoy día. Entonces, ver, ¿es de verdad mercurio de la minería o no? Eso se hace, por ejemplo, con técnicas de isótopos. Ahí queremos colaborar, o estamos colaborando con la Universidad de Toronto. Y después también, ¿cómo se comporta el mercurio? ¿Está el mercurio en el agua? ¿Está en el mercurio en el sedimento? Si es que está en el sedimento, ¿por qué en algunos sedimentos sí y en otros sedimentos no? Entonces, eso ahí entra la parte de geoquímica. ¿Ok? Esa es la parte del mercurio. Luego está la parte donde trabaja Julio y Camila, que es la parte de hidrobiología. Y ahí se ve la diversidad y la abundancia de diferentes grupos, por ejemplo, la ictiofauna, los peces, macroinvertebrados, plancton, y esto buscan no solamente ver diversidad y abundancia, sino también son poblaciones que son sensibles a su entorno, y lo que se busca es ver si existe una relación, no solo con el tema de la minería, sino también con los parámetros de calidad de agua, los parámetros ambientales, y actualmente están trabajando para ver qué relaciones se encuentran, y si es que se puede de alguna forma, si es que hay una relación con la minería. Luego viene la parte donde trabaja Carla, Elisa, donde también está María Paz, también está Camila, es un trabajazo, y donde también lo está liderando Daniel, que es el experto aquí, la parte de modelamiento hidráulico. Entonces, para esto, Carla está trabajando en el río Puquiri, que está en la cuenca del río Madre de Dios, pero es uno de los afluentes, y está sumamente degradado por el tema de la minería. Y lo que se quiere saber aquí es, bueno, ¿qué es lo que pasa con los sedimentos y el mercurio? Ya sabemos que ingresa al sistema, ya sabemos que de repente está en los sedimentos, ya sabemos las concentraciones, pero ¿a dónde va a parar todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que podemos predecir? Porque tenemos que eventualmente encontrar las famosas cientos de toneladas que publican que emite la minería al medio ambiente. Entonces, para esto, Carla trabaja con un modelo 2D y nos ayuda a predecir, por ejemplo, qué es lo que pasaría con estos ríos tropicales. Bueno, ese no es el río Puquiri, es el río Madeira, pero el río es tan vasto, la hidrología tropical es tan compleja que tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y acá tenemos un video de lo que esperamos, por ejemplo, es un ejemplo de lo que podríamos esperar que podría obtener Carla del modelamiento. Una cosa muy sencilla para la presentación de hoy. Y luego tenemos ya algo un poquito más, no directamente relacionado al tema de la minería, pero ustedes sabrán, yo sé que el webinar no solamente está dirigido a estudiantes de ingeniería ambiental, sino de diferentes carreras, y también tengo entendido que están escolares que están buscando también qué estudiar. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, a veces empiezas el proyecto con unas ideas y en el camino van surgiendo otras, no solamente preguntas, sino oportunidades. Y este fue el caso del área de paleohidrología, donde estamos trabajando con nuestra colaboradora Isabel Quintana, donde también estaba trabajando Paula, y es ver cómo podemos reconstruir el clima para hacer una proyección de cambio climático, ¿no? Entonces, esto no está directamente relacionado con el tema de la minería, pero es un tema necesario, interesante, y que tuvimos la oportunidad de explorar. Y finalmente, bueno, como les comentaba al inicio, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? Entonces, sí, a los académicos nos interesan los papers, pero tampoco no queremos terminar como un proyecto donde probablemente 20 personas, 50 personas lean nuestra ciencia y no llegó a nada más, que es lo que pasa con muchísimas investigaciones. Entonces aquí nos está apoyando Elisa, nos apoya Andrea con el plan de comunicaciones de incidencia para difundir la información, hacer transferencia de conocimiento y construir capacidades, que es lo que se necesita también en nuestro país. Y tenemos diferentes públicos, por ejemplo, los tomadores de decisiones. Estamos trabajando ahora con la Reserva Tambopata para ver si se puede hacer una cosa colaborativa, un taller. Tenemos la comunidad científica, que son nuestras publicaciones, por supuesto, y también tenemos la sociedad civil y el público en general. Y bueno, con eso les agradezco y le doy la palabra nuevamente a Mariana. Muchas gracias, Mónica, y nuevamente a todos los ponentes por sus exposiciones. Ahora vamos a tener unos minutos para responder las preguntas que se han ido mandando a lo largo del evento. No se olviden que pueden escribirnos sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas en Zoom o por el chat en caso nos estén viendo a través de Facebook. La primera pregunta que tenemos es justamente para Mónica, de parte de Kiara Manacero. Kiara pregunta,
Aparte del mercurio, ¿hay algún otro metal que se pueda usar para el proceso de amalgamación? Otro metal, no, pero utilizan cianuro en muchos lugares, que es más tóxico que el mercurio, o a veces utilizan los dos. Pero no, hasta donde yo sé, en Madre de Dios, solo se utiliza mercurio, hasta donde yo sé. Muchas gracias, Mónica. De ahí tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. Para ambos proyectos Pegasus y Raju, preguntan, ¿qué datos se han recopilado para la evaluación de vulnerabilidad y qué autoridades están involucradas en este paquete de trabajo? Ok, por lo de vulnerabilidad me imagino por lo del proyecto de Raju. Sí, bueno, se ha trabajado con los socios, se viene hasta ahora, ¿no? Conversando, por ejemplo, los consejos de Cuenca, esta organización o estas reuniones que se llevan a cabo tienen todo lo que es del gobierno regional de Cusco, ¿no? Los datos de INEI, la información de estadísticas y, bueno, las instituciones que tengan que ver con el tema social. Por otro lado, también trabajamos con Condesan, que es una ONG que ve bastante el tema del impacto social en la agricultura, en el agua, a nivel del contexto andino. Así que hay esa información. Sin embargo, nuevamente es información a escalas, ¿no? Definidas. Si queremos trabajar a cuencas o subcuencas, en este caso, llegar hasta donde se encuentran los poblados, se necesita hacer una recopilación en campo, ¿no? In situ. Entonces ahí también es nuestro trabajo con nuestro socio de Condesan, hacer, por ejemplo, encuestas. Entonces, en las encuestas que se realizan, finalmente se traduce en índices y en estadísticas finalmente para determinar esa vulnerabilidad de los habitantes y su capacidad de adaptación. Muchas gracias, Pedro. De ahí tenemos una pregunta para Leo. Nuevamente un espectador anónimo pregunta, ¿con qué instituciones del Estado se está trabajando? Sí, disculpen, no lo comenté. En realidad, principalmente trabajamos con el CENAMI, por ejemplo, que es la institución técnica que permite el monitoreo en la cuenca del río, que está desarrollando el monitoreo en la cuenca del río Piura, así también con los entes del gobierno regional, que pues ellos también monitorean, dado que hay mucha infraestructura en la zona, entonces se está trabajando con... Adicionalmente, no lo comenté, también estamos trabajando con la Universidad de la Frontera de Sullana, es un partner dentro de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Leo. De ahí tenemos una última pregunta que es de parte de Gabriela Wendy para Mónica. Ella nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se llevará a cabo estos proyectos ambientales? ¿En cuánto tiempo se refiere a cuánto tiempo van a durar? O, bueno, los proyectos están hasta este año y por supuesto esperamos empezar la siguiente fase de los proyectos lo más rápido posible. No sé si eso responde a la pregunta. Si me permite complementar, Mónica, Sí. gracias. Quizá la forma que yo entiendo la pregunta de Gabriela tiene que ver con tal vez todos los proyectos que se presentaron el día de hoy, los 4 proyectos. Y efectivamente, como dice Mónica, Gabriela, los 4 proyectos que fueron presentados el día de hoy terminan este año. A finales de este año los 4 proyectos terminan, pero como se mencionó desde un comienzo, hay otros proyectos en los cuales estamos trabajando. Esperamos de estos proyectos que se presentaron el día de hoy poder conseguir continuidad en ellos. Algunos de ellos merecen seguir investigando más, merecen seguir adelante. Entonces estamos trabajando arduamente en conseguir fondos que nos permitan avanzar a nuevas etapas de los proyectos, a todos ellos. A los otros proyectos que estamos desarrollando, pero para los cuales no tuvimos el tiempo el día de hoy de presentarlos, pues hay otros que tienen duración que va hasta el próximo año, incluso unos un poco más allá, en otros temas que espero poder presentarles a ustedes más adelante en otro webinar de en donde abordaremos otros temas. Entonces, los proyectos duran lo que el financiamiento dure.
Si tú consigues fondos por 3 años, pues tu proyecto dura 3 años. Si consigues para 2 años, tu proyecto dura 2 años. Eso digamos que es responsabilidad de los investigadores con más experiencia en este y en cualquier centro de investigación. Es parte de nuestra labor conseguir fondos, aplicar a fondos tanto nacionales como internacionales y de esa forma poder sacar adelante nuestras investigaciones. Duran lo que los fondos puedan durar. Esa es básicamente la respuesta a tu pregunta, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Mónica y Patrick. Perdón, sigue. Quisiera aprovechar, Mariana, para hacer una pregunta que a mí me hacen seguido cuando presento el CITA. Y es, ¿cómo hago como estudiante o como futuro estudiante para ser parte del CITA? ¿Es que realmente necesito estudiar ingeniería ambiental o a partir de qué ciclo? Y la respuesta es, no tienes que ser obligatoriamente de ingeniería ambiental para ser parte del CITA. Como se pudieron dar cuenta el día de hoy, hay algo que caracteriza al centro y es la diversidad. No solo en las regiones en las cuales investigamos, las temáticas a las cuales nos interesamos, sino también las visiones que requerimos para poder enfrentar esas problemáticas. Los investigadores que ustedes escucharon el día de hoy, varios de ellos son ingenieros civiles. Trabajamos de la mano con ingenieros de otras disciplinas, con ingenieros electrónicos que también están participando en desarrollo de tecnología que nos permite ser aplicada en estos proyectos. En el caso, Pedro presentaba un equipo que él nos decía muy avanzado para poder medir ciertos parámetros de los ríos. Esos tipos de instrumentos los desarrollamos también nosotros en el CITA y para ello necesitamos el apoyo de ingenieros mecatrónicos, de ingenieros electrónicos que hacen parte de nuestro grupo. Entonces no necesita ser ingeniero ambiental, puede ser ingeniero civil, electrónico, bioingeniero. También tenemos un proyecto, por ejemplo, en donde estamos investigando sobre presencia de trazas del SARS-CoV-2 en aguas residuales en Lima, Callao y Arequipa, en donde estamos trabajando de la mano de bioingenieros. Entonces, eso muestra la diversidad de temáticas que estamos realizando. Ya la pregunta de ¿a partir de cuándo? Pues obviamente por tratarse de un centro de investigación, privilegiamos a aquellos estudiantes que ya tienen un cierto bagaje, una cierta experiencia en temas de investigación, que ya tienen un cierto conocimiento básico necesario para poder contribuir a la investigación. Y para ser más concreto, ustedes como futuros o estudiantes o como actuales estudiantes de UTEC pueden pensarse parte de CITA a partir del séptimo ciclo, séptimo, octavo ciclo, que es cuando empiezan las prácticas preprofesionales. Generalmente es a partir del octavo ciclo, pero por cuestiones de pandemia a veces tuvimos que adaptarnos y hacer ciertos cambios y abrir la puerta a estudiantes de séptimo ciclo, pero en general es a partir de octavo ciclo. Entonces, a partir de allí ustedes pueden hacer parte de la investigación que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacen? Participando como prácticas preprofesionales. La otra forma de llamarlo es RLS, que representa el Real Life Experience. Tenemos, como les dije al comienzo, si no lo escucharon, quizá lo repito, tenemos actualmente 6 estudiantes de UTEC, de ingeniería ambiental, de bioingeniería y de ingeniería electrónica, que hacen parte de CITA, que están trabajando con nosotros y que contribuyen al avance de la ciencia. Entonces, tenemos a Fabricio, a Camila, María Paz, Henry, varios, un total de 6 que están actualmente trabajando. Entonces, pueden ser parte ustedes como estudiantes de CITA y contribuir a los proyectos que Pedro, Daniel, Leo y Mónica les presentaron el día de hoy. Patrick, si me permites mencionar un punto extra. Claro que sí. Está relacionado a lo que has mencionado y también a la pregunta que le tocó a Mónica sobre la duración de los proyectos. Siendo duros, un proyecto dura lo que el financiamiento dura, como mencionó Patrick. Pero asimismo les diría de que ningún proyecto acaba de forma terminante cuando acaba el financiamiento. Hay varias de los financiamientos que nosotros tenemos que dicen que tenemos que formar un grupo de investigación, por ejemplo, al culminar un proyecto con el fin de que se continúe interactuando y se continúe generando ciencia. Y todos los investigadores del CITA siempre tenemos esa visión. Los fondos acabarán, nosotros vamos a seguir buscando más fondos para mantener la temática activa, pero de una u otra manera, si en, no sé, 3 años hemos encontrado hallazgos importantes, vamos a seguir encontrando hallazgos en lo que hemos podido realizar en esos 3 años y lo seguimos haciendo. Hay varios proyectos que, por ejemplo, han acabado hace un año
que seguimos rebuscando en la data qué más se puede publicar y tenemos bastante material con qué hacer. Entonces, dicho esto, siempre nos faltan manos y siempre el sitio va a estar abierto para cualquier estudiante que quiera participar y nos quiera apoyar. Varios de los estudiantes que Patrick les menciona, que están en sexto ciclo, en verdad, desde primer o segundo ciclo tocaron la puerta en el CITA diciendo quiero apoyar y quiero investigar. Y empezaron ahí. Entonces, si es que tienen algún interés, no duden en contactarlos, principalmente a Patrick, que él y nosotros los vamos a ayudar para que puedan investigar y apoyarnos en cualquier temática que ustedes consideren o que les agrade. Creo que Pedro quería responder una pregunta del Facebook. Pedro, adelante. Sí, hay una pregunta de parte de Catherine, creo, de Facebook. Una pregunta bien interesante, nos dice, ¿cada cuánto tiempo viene el fenómeno del niño? Algo así. Bueno, es una pregunta súper interesante porque yo creo que todos estamos a la espera de este anuncio, ¿no? Y cuándo será el próximo fenómeno del niño para prepararnos como país. Y bueno, hay diferentes tipos de fenómeno del niño, cada uno puede tener diferente frecuencia. El fenómeno último que tuvimos, el costero, por ejemplo, del 2017, se cree que vino después de 100 años, ¿no? 100 años, ¿no? Y los otros niños fuertes, que tal vez lo puedes encontrar en los libros, el 98, el 1998, 1983, fueron eventos también muy raros. Pero también hay niños más suaves, es decir, más moderados, no te van a inundar tanto. Ellos podrían venir cada 7 años, cada 5 años, y es lo normal. Es bien normal también en nuestra costa encontrar eso. Así que es muy diverso la respuesta. Pero gracias por la pregunta. Aquí nos pregunta también alguien más. Dale, Mariana, adelante. Hay una pregunta en el Q&A. Sí, ¿qué tal? Asumo que es la misma. Están preguntando cuál ha sido el mayor reto que se ha presentado con la coyuntura actual en el desarrollo de los proyectos. Creo que, a ver, tal vez después Daniel y Pedro y Leo y Mónica podrán dar sus propias opiniones acerca del tema. Y en mi caso, el problema ha sido, por ejemplo, ha habido proyectos que no se han podido realizar. Puedo citar un ejemplo, un proyecto que teníamos para cuantificar presencia de serotipos de dengue. Dengue es esta enfermedad transmitida por los zancudos, que está aumentando en prevalencia aquí en el Perú y de la cual se han reportado ya casos incluso autóctonos de Lima y del Callao. Generalmente se hablaba de una enfermedad que era, digamos, única de zonas de selva, pero nos hemos dado cuenta que en los últimos años ya hay casos de dengue, incluso dengue agudo, que es el que es más peligroso, aquí en Lima y Callao. Y queríamos lanzar un proyecto para poder capturar mosquitos. Se habían comprado los equipos para hacer el proyecto y de esa forma capturar mosquitos y ver qué tipo de parásito es el que estaban transmitiendo, porque existen diferentes tipos. Y lamentablemente no se pudo por la pandemia, por la coyuntura, porque queríamos acceder a colegios, queríamos acceder a lugares en donde había una alta presencia declarada de mosquitos y no se pudo realizar el proyecto. Entonces nos quedamos con los equipos, esperamos próximamente poderlo hacer. Entonces eso ilustra que hubo proyectos que no se pudieron realizar. Otros fueron retrasados a causa del aislamiento y a causa de las medidas del gobierno para evitar la propagación del virus. Entonces se prohibió viajar, se prohibió ir a campo y tuvimos que reprogramar muchas de las campañas que se querían hacer en campo. Entonces esa ha sido una principal dificultad. Otra ha sido también la adquisición de fondos, también se ha vuelto complicada porque la economía de las instituciones que financian, sean públicas, privadas, se vio afectada por la pandemia y eso generó que las ofertas las convocatorias a proyectos también sufrieron golpe y fue un año difícil el año pasado principalmente para conseguir fondos. Entonces, esas son dos de las principales dificultades que hemos enfrentado gracias a la coyuntura, o por culpa de la coyuntura más bien. Ha sido no poder realizar proyectos y la adquisición de fondos. No sé si Pedro, Daniel, Leo o Mónica, ustedes tengan algo más que agregar a esas dos dificultades que yo viví en carne propia. Patrick, creo que lo ha resumido bastante bien, aunque es un tema tan abierto que fácil podemos hacer otro webinar sobre solo proyectos, solo problemas que hemos tenido durante la pandemia.
principalmente, al menos desde el lado de Pegasus, como habrán visto en las fotos, tenemos que ir a campo, tenemos que estar ahí en el glaciar midiendo, instalando equipos. Y si es que nos dicen que no podemos viajar, ya nos cortan esa posibilidad. Si compramos equipos y ahora nos dicen el equipo llega de acá a 8 meses por la coyuntura, tampoco se puede hacer. Hasta laptops, por ejemplo, y necesitamos las laptops para avanzar desde casa. Entonces teníamos que hacer malabares también para poder avanzar con todas las restricciones. Y cuando empezó la coyuntura, también los que pudieron sacar las cosas desde su oficina, tipo laptops o algo así, de hecho que no sacaron hasta lo básico como su silla para trabajar. Aunque no crean eso, después de unos 3, 4 meses, ya la espalda pide descanso. Entonces la eficiencia baja, tienes que buscar otras formas de mantenerlo activo. Entonces pasan muchas cosas por pandemia, pero de poco a poco uno se va ajustando a la nueva realidad, vamos viendo formas de cómo ajustarnos, y ahí seguimos dándole. Y lo de los fondos es cierto, varios fondos se cayeron, y ahora que estamos buscando fondos, y ahorita sigue el choque, ¿no? Pero de poco a poco eso va a ir mejorando. Yo puedo ahí también complementar algo desde el proyecto de River Mining. Coincido con Daniel con el trabajo de campo. Las chicas fueron a campo a finales del año pasado y fue bastante dificultoso, fue también más caro, la logística más compleja. Pegasus también vivió lo mismo, el tema de las carpas, de todo, pero también creo que vale la pena mencionar lo difícil que es o el reto que es trabajar virtualmente, ¿no? Varias personas, y me incluyo, hemos empezado en el CITA en esa época virtual. Entonces, no conocerse entre los colegas es también todo un reto. También el tema de la salud en casa, ¿no? Ha demandado también que se reajusten los horarios y toda la política de trabajo. Bueno, yo solo quería agregar que evidentemente pues las actividades de campo se separaron completamente. Y bueno, en los ríos de la costa son ríos efímeros. O sea, generalmente uno va ahora y no tienen nada de agua, están totalmente secos y lo que pueden encontrar lamentablemente es basura. Entonces, cuando es una época de verano, generalmente estos ríos de la costa, uno aprovecha a medirlos, aprovecha a captar esos caudales o esa cantidad de agua y sedimentos que viene. Afortunadamente, pues en este verano no hubo un evento, digamos, considerable, y eso pues quizás en el tema de pandemia ayudó mucho el no poder, porque ese evento es necesario registrarlo y no se da mucho tiempo, ¿no? No se da por mucho tiempo. Bueno, felizmente no hubo ningún evento considerable y tampoco pues no hubo inundaciones este año, que agravaría más el problema de la pandemia. Uh-huh. Así es. Tenemos una pregunta más aquí. Para participar en el proyecto CITA o en los proyectos del CITA, ¿es necesario pertenecer a la UTEC? No necesariamente. No, como lo mencionó Daniel, quizá también Pedro lo mencionó, Mónica, tenemos también consorcios o alianzas con otras universidades en donde también hay estudiantes de pregrado, de posgrado, maestría, doctorado, que trabajan con nosotros en CITA, que colaboran con nosotros. Y es más, la mayoría, les hablé de 33 investigadores, la gran mayoría no son de UTEC. Es decir, los chicos y las chicas, la mayoría que están contratados y que hacen parte de nuestro staff de investigadores, no son de UTEC. Entonces, ya no son estudiantes, algunos de ellos aún están haciendo sus maestrías, por ejemplo, pero ya no son estudiantes de pregrado o fueron estudiantes de pregrado y no son de UTEC. Entonces, las puertas del centro están abiertas a cualquiera interesado en hacer investigación con los temas de nuestras líneas de investigación o incluso temas que les parezcan a ustedes interesantes. Como lo dijo Daniel, estamos abiertos a escuchar proposiciones. Cualquier idea es bienvenida y las puertas de nuestro centro están abiertas para todos aquellos que estén interesados en hacer investigación. Y por último, tenemos otra pregunta. ¿Cómo fue que se unieron como equipo CITA? A ver, el CITA es un centro que fue fundado, que fue creado en 2016. Su inauguración realmente se produjo en junio de 2017. Y fue el anterior director del centro quien lo fundó, quien le dio el primer impulso al centro.
Y poco a poco, pues los integrantes del centro hemos ido cambiando, algunos van, algunos perduran desde el comienzo. Leo, por ejemplo, es uno de los más antiguos en el centro. Y así como cualquier otro centro, como cualquier otra entidad, empresa, universidad, personal llega, personal se va, y el centro vive de eso, de nuevas ideas, de nuevos proyectos que llegan, algunos que se cierran, otros que se abren. Y es así como somos un equipo actualmente. Por ahora somos los que somos, llegarán nuevos estudiantes, nuevas ideas, y esa es la idea, ser abiertos a nuevas ideas. Creo que ya no tenemos más preguntas, Mariana, entonces ya te doy a ti la palabra. Gracias a todos los ponentes y gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Antes de dar fin al evento, para aquellos que se encuentran dentro del Zoom, les va a salir en la pantalla una ficha de votación para que nos den su opinión sobre el desarrollo del evento y así poder continuar mejorando en las siguientes actividades. Por favor, no se retiren del evento sin llenarlo. Bueno, mientras lo van llenando, te voy dando el pase a ti, Patrick, nuevamente para que des los anuncios finales y a las conclusiones del evento. Gracias, Mariana, muy amable. Entonces, sí, les reitero, por favor, llenen esta encuesta, nos permite a nosotros tener un poco de feedback, un poco de su input para saber si este tipo de eventos llaman la atención, qué podemos mejorar, qué tipo de contenido podríamos publicar. Entonces, los invito a que lo llenen. Veo que ya llevan 9 de 20 que lo han completado. Muchísimas gracias a aquellos que lo han completado y les pido nuevamente el favor a aquellos que están por allí que lo llenen. Como cierre, me queda simplemente invitarlos a que sigan enterándose de lo que nosotros hacemos. Tenemos diferentes páginas webs que les permiten a ustedes enterarse de lo que estamos haciendo. Con que pongan cita UTEC en internet, aparecerá la página nuestra, aparecerán otras páginas relacionadas con lo que hacemos. Los invito a que visiten, por ejemplo, páginas como Ríos Danzantes, donde tienen otros proyectos de investigación relacionados con morfología de ríos amazónicos. Los invito a ver también la página River Mining, donde se encuentra información acerca de los trabajos relacionados con de minería en ríos en Amazonía y también en Madre de Dios. También tenemos Ciencia por los Ríos, otro portal en donde tiene información muy relevante acerca de lo que hacemos. Y como les digo, cualquier correo, ya sea el mío, el de Pedro, el de Daniel, el de Mónica, el de Leo, está allí disponible para que nos escriban si están interesados en hacer parte del CITA. A los estudiantes de Ingeniería Ambiental o de otras carreras que nos escuchan, no duden en acercarse a nosotros. Búsquennos, que como les hemos dicho ya varias veces, ustedes son parte importante del centro, ustedes nos aportan muchísimo. Y aquellos que están dudando acerca de ingresar a ingeniería ambiental o a otra ingeniería en UTEC, háganlo porque la investigación es parte fundamental de lo que hacemos en UTEC. Investigación no solo en el CITA, sino también en los otros centros de investigación que tenemos en UTEC. Tenemos un centro de investigación acerca de responsabilidad social, tenemos un centro de investigación en bioingeniería, tenemos también un centro de investigación relacionado con el cemento y el pavimento, más hacia la parte de ingeniería civil. Ya ofrecemos también programas de maestría. Arrancamos ya hace un año con la maestría de investigación en ingeniería civil, relacionada mucho con el tema de recurso hídrico. Entonces hay un sinfín de posibilidades para que hagan parte no solo de CITA y de la carrera de ingeniería ambiental, sino de UTEC en general, ya sea de forma académica o de forma de investigación. Para finalizar, nuevamente gracias a todos ustedes por haber participado, a todos los organizadores, Mariana, por tu conducción, muchísimas gracias. Los invito, chicas y chicos, a aquellos estudiantes que hagan parte de las organizaciones estudiantiles, ya sea WER o RUA. Ellos tienen una cantidad de información y de actividades que les pueden ser de gran valor. Y nada, nuevamente gracias a todos. Ya en media hora llega el fútbol, entonces ya los dejamos descansar para que vayan y hagan una pequeña cena antes de empezar a sufrir con este partido a las 9 de la noche. Hasta pronto, muchísimas gracias a todos.